Cuando se habla de fútbol, pocos nombres generan tanta admiración como el de Lionel Messi. Para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos. Pero detrás de los títulos, los récords y los millones de aficionados alrededor del mundo, existe una historia de sacrificio, perseverancia y superación. ¿A quién le querés dedicar este campeonato? A mi papá, a mi tío y a toda mi familia, a todo lo que me conoce. Lionel Andrés Messi nació el 24 de junio de 1987 en la ciudad de Rosario, Argentina. Desde muy pequeño mostró una pasión especial por el fútbol. Mientras otros niños jugaban por diversión, Messi pasaba horas y horas con una pelota en los pies, demostrando un talento que parecía fuera de lo común. Su primer club fue Grandoli, donde su padre era entrenador. Allí comenzó a llamar la atención por su habilidad para driblar rivales y marcar goles. Poco tiempo después pasó a las divisiones infantiles de Newell's Old Boys, uno de los clubes más importantes de Rosario. Sin embargo, cuando apenas tenía 10 años, apareció un gran obstáculo en su vida. Los médicos le diagnosticaron una deficiencia en la hormona del crecimiento. El tratamiento era muy costoso y su familia no tenía los recursos suficientes para afrontarlo durante muchos años. A pesar de las dificultades, la familia Messi nunca dejó de creer en su talento. Su padre comenzó a buscar oportunidades para que Lionel pudiera continuar desarrollándose como futbolista. Fue entonces cuando apareció una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. A los 13 años, Messi realizó una prueba con el club FC Barcelona. Los dirigentes quedaron impresionados con aquel pequeño argentino que parecía hacer cosas imposibles con el balón. Cuenta la leyenda que el director deportivo del Barcelona decidió ofrecerle un contrato escrito sobre una servilleta de papel debido a la urgencia por asegurar su fichaje. El club catalán también aceptó hacerse cargo del tratamiento médico que necesitaba el joven futbolista. Así comenzó una nueva vida para Messi y su familia en España. Antes de continuar con esta increíble historia de Lionel Messi, aprovecho para invitarte a suscribirte a este nuevo canal. Aquí recorremos Argentina, Uruguay, Brasil, América Latina y también contamos las historias de personajes que marcaron el deporte y la cultura. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu me gusta y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Eso nos ayuda mucho, es un canal nuevo y sentir el apoyo de ustedes del otro lado nos anima a continuar realizando videos. Continuamos. Los primeros años no fueron fáciles. Tuvo que adaptarse a un nuevo país, una nueva cultura y dejar atrás a muchos amigos y familiares. Pero dentro del campo seguía demostrando que era un talento extraordinario. Poco a poco fue avanzando por las categorías juveniles del Barcelona hasta llegar al primer equipo. Su debut oficial llegó en 2004, cuando apenas tenía 17 años. A partir de ese momento, comenzó una carrera que cambiaría la historia del fútbol. Durante más de una década, Messi deslumbró al mundo con su velocidad, sus regates imposibles, su visión de juego y una capacidad goleadora excepcional. Junto a jugadores como Xavi Hernández, Andrés Iniesta y posteriormente Neymar y Luis Suárez, formó algunos de los equipos más exitosos de la historia. Con el Barcelona ganó numerosos campeonatos nacionales e internacionales, incluyendo varias ediciones de la prestigiosa UEFA Champions League. Además, se convirtió en el máximo goleador histórico del club, rompiendo récord tras récord. Durante años, el debate sobre quién era el mejor jugador del mundo se centró en dos nombres, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La rivalidad entre ambos marcó una era dorada del fútbol mundial y llevó el nivel de competencia a límites extraordinarios. Mientras tanto, con la selección argentina, la historia era diferente. A pesar de ser considerado uno de los mejores futbolistas del planeta, Messi sufrió varias derrotas dolorosas en finales internacionales. Perdió la final de la Copa América 2007, la final de la Copa Mundial de la FIFA 2014 y dos finales consecutivas de la Copa América en 2015 y 2016. Las críticas crecieron y muchos comenzaron a cuestionar su capacidad para liderar a Argentina hacia un gran título. Incluso llegó a anunciar brevemente su retiro de la selección. ¡Arranque, Messi, arranque! A ver, Messi, a ver. ¡Así va, Messi! Va Nico Unam. El remate de zurda. Romero a correrse. El balón que viene buscaba... Pero Messi no se rindió. Continuó trabajando y luchando por cumplir el sueño más importante de su carrera, ganar un título con Argentina. La recompensa llegó en 2021. En el mítico estadio de Estadio Maracaná, Argentina derrotó a Brasil y conquistó la Copa América 2021.
Después de tantos años de frustraciones, Messi finalmente pudo levantar un gran trofeo con la camiseta albiceleste, pero todavía faltaba el desafío más grande, el Mundial. En 2022 en Qatar, Messi lideró a una selección argentina que ilusionó a todo un país. A lo largo del torneo mostró un nivel extraordinario, marcando goles decisivos y guiando a sus compañeros en los momentos más difíciles. La final frente a Francia fue considerada por muchos como una de las mejores finales de la historia de los mundiales. Después de un partido lleno de emociones, goles y dramatismo, Argentina logró imponerse en la tanda de penales. Finalmente, Lionel Messi levantó la tan deseada Copa Mundial de la FIFA 2022. La imagen de Messi sosteniendo la Copa del Mundo quedó grabada para siempre en la memoria de millones de personas. Con ese título completó prácticamente todos los logros posibles dentro del fútbol. Tras su salida del Barcelona en 2021, jugó en el Paris Saint-Germain y posteriormente inició una nueva etapa en el Inter Miami CF, ayudando a impulsar aún más el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Más allá de los títulos y los récords, Messi es admirado por su humildad, su perfil discreto y su dedicación al deporte. Su historia demuestra que incluso los mayores obstáculos pueden superarse cuando existe talento, esfuerzo y perseverancia. Desde aquel niño de Rosario que necesitaba un tratamiento médico para seguir creciendo, hasta convertirse en campeón del mundo y una leyenda del fútbol, Lionel Messi construyó una carrera que inspira a millones de personas en todos los rincones del planeta. Y aunque el tiempo pase y aparezcan nuevas generaciones de futbolistas, su nombre ya ocupa un lugar eterno entre los más grandes de la historia, porque para millones de aficionados, Lionel Messi no es solamente un campeón, es una leyenda. Y antes de terminar este video, aquí van algunos datos curiosos sobre Lionel Messi que quizás no conocías. Antes de llegar al Barcelona, Messi fue rechazado por algunos clubes argentinos que no apostaron por aquel pequeño niño que soñaba con convertirse en futbolista profesional. Una de las historias más famosas cuenta que su primer acuerdo con el Barcelona fue escrito en una simple servilleta de papel. Aunque parezca increíble, aquel documento improvisado terminó marcando el inicio de una de las carreras más exitosas de la historia del deporte. Messi también tiene ascendencia italiana por parte de su familia paterna, algo muy común entre muchas familias argentinas. Cuando era niño, su gran ídolo futbolístico era Pablo Aimar, un talentoso mediocampista argentino al que años más tarde tendría la oportunidad de conocer e incluso compartir momentos dentro de la selección argentina. A lo largo de su carrera, Messi ha conquistado prácticamente todos los títulos posibles a nivel de clubes y selecciones, algo que muy pocos jugadores han logrado en la historia del fútbol. Además, el número 10 de la selección argentina adquirió un significado aún más especial después de haber sido llevado por dos leyendas eternas, Diego Maradona y Lionel Messi. Y como muestra de su enorme popularidad, la fotografía de Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022 se convirtió en una de las imágenes deportivas más populares y compartidas de la historia de las redes sociales. Sin duda, una carrera llena de récords, momentos inolvidables y logros que difícilmente volverán a repetirse. Lo último que te voy a decir no es una pregunta, y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, o la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos, y es eso que para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, que de verdad, ojalá te lo lleves en el corazón, porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Y eso... ¿A quién le querés dedicar este campeonato? A mi papá, a mi tío y a toda mi familia, a todo lo que me conoce. Y así llegamos al final de la historia de Lionel Messi, un futbolista que pasó de ser un niño con grandes dificultades a convertirse en campeón del mundo y leyenda del fútbol. Si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir recorriendo nuevos destinos, descubriendo historias fascinantes y creando más contenido para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.